Buenas noches. A continuación vamos a hablar sobre el caso Muelle Flores versus Perú. Lo que vamos a explicar sobre este tema va a ser resumido, ¿no? Es un resumen dado por la Corte Interamericana. A través de una sentencia de fecha 6 de marzo del 2019 sobre excepciones preliminares, fondos, reparaciones y costos. Como ya lo mencioné, el 6 de marzo del 2019 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia la cual declaró la responsabilidad internacional del Estado peruano por la violación de los diversos derechos cometidos en perjuicio del señor Óscar Muelle Flores. ¿Qué pasó con este señor Óscar Muelle Flores? Lo que pasó con este señor Óscar Muelle Flores, que encontró en distintas omisiones del Estado, las cuales constituyeron en un incumplimiento en el deber de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva y a la protección judicial. Así como que las autoridades judiciales no actuaron con el deber de celeridad que exigía la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la víctima, razón por la cual excedieron el plazo razonable. Adicionalmente, la Corte determinó que la falta de materialización del derecho a la seguridad social por más de 27 años generó un grave perjuicio en la calidad de vida y la seguridad social y la cobertura de salud del señor Muelle. Una persona en situación de especial protección por ser persona mayor y en condición de discapacidad. Asimismo, el tribunal advirtió que la falta de protección judicial afectó el derecho de la pensión que había ingresado al patrimonio de la víctima y por ende se declaró el Estado responsable de la violación del derecho a la propiedad privada. En consecuencia, la Corte concluyó que el Estado peruano es responsable por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 8.1, 25.1, 25.2, inciso C, 26, 5, 11.1, 21.1 y 21.2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 en perjuicio de Óscar Muelle Flores. Asimismo, el Estado es responsable por la violación de su deber de adoptar disposiciones de derecho interno recogidos en el artículo 2 de la Convención Americana en perjuicio del señor Óscar Muelle Flores. Más o menos, los hechos datan que la violación de los derechos a la tutela judicial efectiva como consecuencia del incumplimiento por 24 años de una sentencia judicial a favor del señor Muelle Flores en el marco de un recurso de amparo en el que se ordenó su reincorporación al régimen pensionario de la ley 20.530. La Corte analizó los hechos en relación el primer proceso de amparo, la privatización de la empresa estatal minera especial Tintaya S.A. y como punto 3 el segundo proceso de amparo, el proceso contencioso administrativo, el proceso de ejecución de la sentencia de amparo del 2 de febrero de 1993 y la normativa sobre la pensión y privatización a partir del 2002. El señor Muelle Flores se jubiló en la empresa estatal de derecho privado Tintaya el 30 de septiembre de 1990, conforme al decreto de ley 25.530, el 27 de enero del 1991, ese derecho fue suspendido por la gerencia de administración de dicha empresa. Frente a esa suspensión, el señor Muelle Flores interpuso una acción de amparo en el Juzgado Quinto Civil de Lima, el cual declaró fundada la demanda. Esta ordenó que se dejara sin efecto la suspensión del régimen de pensiones y compensaciones en juicio del señor Muelle Flores. La decisión fue confirmada por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Lima y la Corte Suprema de Justicia, la cual mediante sentencia del 2 de febrero de 1993 confirmó lo resuelto por la Corte Superior y declaró no haber nulidad en la sentencia, declarando fundada la acción de amparo y ordenando la inaplicabilidad de la suspensión de la gerencia de administración de la empresa, restableciendo así sus derechos al estado anterior de la agresión constitucional.
En lo referente a la privatización de la empresa estatal minera especial Tintaya S.A., la Corte constató que fue privatizada en 1994 en el marco del Decreto Legislativo número 674, Ley de Promoción de Inversión Privada de la Empresa del Estado. El 17 de febrero de 1993, la empresa volvió a disponer la suspensión del pago de algunas pensiones de jubilación a sus extrabajadores, entre ellas la del señor Muelle Flores, quien interpuso una segunda acción de amparo mediante la cual solicitó la desaplicación del acuerdo directivo 03/93, que se restituyera su derecho a continuar percibiendo su pensión y el pago a una indemnización por el daño causado. El 23 de febrero de 1995, el 17º Juzgado Civil de Lima declaró improcedente la demanda. El fallo confirmó por la primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, posteriormente la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia declaró improcedente el recurso de amparo interpuesto por el señor Muelle Flores, quien presentó un recurso extraordinario contra esta decisión. El recurso fue resuelto por el Tribunal Constitucional, que revocó la resolución de la Corte Suprema de Justicia, ordenando a la empresa a cumplir con el pago continuado de la pensión por cesantía renovable que percibía el señor Muelle Flores, y declaró improcedente el pago de la indemnización solicitada. El Estado peruano presenta unas excepciones preliminares y en este sentido es muy resaltante, porque el tribunal constató que el Estado no invocó en ningún momento el artículo 46.1 de la Convención, ni señaló que no se hubieran agotado los recursos internos o que la petición fuera inadmisible, y únicamente se limitó a describir el estado del proceso, mas no, vuelvo a repetir, invocó el artículo 46.1. Al respecto, la Corte señaló que el mero recuento de actuaciones procesales que hizo el Estado peruano no es suficiente para tener por opuesta la excepción preliminar, siendo que a falta de un alegato claro y oportuno por parte del Estado, se colige que éste no alegó la falta de agotamiento de recursos internos durante la etapa de admisibilidad ante la Comisión, y precisó que dicha fue extemporánea y por ende la desestimó. El fondo es la responsabilidad del Estado, que analiza el siguiente orden: el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva en la ejecución de la sentencia y privatización de la empresa. 2. El plazo razonable en el proceso de ejecución de la sentencia. El derecho a la seguridad social en virtud del artículo 26. Y 4. Del derecho de la propiedad privada, ¿no? A todo esto, la Corte determinó las siguientes medidas de reparación integral, a saber: 1. Restitución de la pensión del señor Muelle Flores mediante el cumplimiento de las sentencias definitivas dictadas a nivel interno. O sea, no es que la Corte determina pues esta medida porque se le ocurre, no, dice y analiza las medidas, las sentencias definitivas dictadas a nivel interno, o sea, a nivel del país peruano, ¿no? La cual incluye que el Estado deberá mantener ininterrumpidamente la atención en salud a través del Seguro Social de Salud, de conformidad con lo establecido en la legislación interna pertinente. Publicar de manera íntegra la sentencia, así como el resumen oficial de la misma. Pagar las sumas monetarias fijadas en la sentencia por los conceptos de daño material e inmaterial, pérdida de ingresos pensionarios, reintegro de gastos y costas y gastos de fondo de asistencia de víctimas. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia en ejecución de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuestos en la sentencia. Quiere decir esto, señores, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos
no solo se pronuncia, sino también va a revisar, ¿no? Y dará por concluido y archivado el caso una vez que se haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia. Buenas noches.